En esta noche el tema se llama la segunda prueba de que amamos realmente a Dios y de que realmente conocemos de Dios. Es decir, ¿usted es un verdadero creyente? ¿Cómo lo sabe? ¿Cuáles son las pruebas de que realmente conocemos a Dios? En el devocional anterior vimos la primera prueba y es obedecer sus mandamientos. Váyase ubicando por favor allí en Primera de Juan. Y leíamos esa primera prueba que dice en el versículo 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y explicamos esta prueba. Esta noche vamos con la segunda. Y ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Guardar los mandamientos. Oiga, ¿usted sí guarda los mandamientos de Dios? Le pregunta uno a la gente y la gente siempre que dice, sí, claro, amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, eh, tenemos que analizar y tenemos que reflexionar y tenemos que confrontarnos y realmente examinar cómo estamos andando, como lo enseñamos el día domingo en nuestra reunión familiar, porque muchas veces no estamos andando como Dios dice. La Biblia dice, por ejemplo, que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuál es la mujer necia? La mujer que es contenciosa, celosa, cantaletosa, problemática, que en medio de una rabieta va mandando pa' la porra cualquiera. El hombre que se va agarrando en el carro manejando con cualquiera porque lo cerraron, porque se demoraron en arrancar. Mire estos casos que hemos tenido ahí en las noticias de personas que se van para la cárcel porque en un momento de ira y de rabia no se controlaron. Y muchas de esas personas dicen ser creyentes, pero tenemos que reflejar de verdad el amor del Señor en la cotidianidad, en la cotidianidad. Muy bien, y ahí en Primera de Juan capítulo 2 leemos del versículo 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Mire esto tan interesante. Está hablando el Señor y dice, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Ese que ustedes ya han escuchado desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén y amén. Muy bien, vamos a deleitarnos esta noche con la palabra. Bendito sea el Señor. Yo sé que usted está cansado, yo también, pero tenemos que meterle la gana para darle lo mejor a Dios en esta horita que vamos a estar aquí aprendiendo la palabra. No permita que el diablo venga a traerle sueño, cansancio, adormecimiento y siempre la mente natural es que me toca duro, es que estoy agotado. Mis amados, tenemos que aprender a vencer esas cosas porque venciéndolas es allí donde Dios da victorias. Pero entendamos que este es un tema eminentemente espiritual. ¿Cómo sé yo que realmente conozco a Dios? ¿Cómo sé yo realmente que soy creyente verdadero? Siempre me ha aterrado la palabra en Mateo 7:21 cuando dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, este es quizás
de los versículos que más me asustan a mí de la palabra, me estremecen, me producen escalofrío. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Dios nos ayude de estar siendo engañados, pensando, convencidos que somos salvos, verdaderos creyentes, y resulta que no es así. Por eso nos tenemos que confrontar con las escrituras, no con su opinión, porque si yo le pregunto a usted, usted me va a decir, claro, yo soy creyente, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero aquí no es importante su opinión, aquí lo que es importante es tener una opinión objetiva, bíblica, basada en las escrituras para poder decir soy creyente o no soy creyente. Ya vimos entonces la primera prueba de que usted es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, y es que usted guarda los mandamientos. Todos es todos los mandamientos, todos. Si a usted Dios le habla de sabiduría, está actuando con sabiduría. Si Dios le habla de benignidad, está actuando con benignidad. Si Dios le habla a usted de tolerancia, está actuando con tolerancia. Si usted le está hablando de no ser belicoso, problemático, etcétera, está actuando de una manera correcta y calmada, con sabiduría. Muy bien, hace los mandamientos. La segunda prueba es que usted realmente ama a su hermano, que usted realmente ama al prójimo. Esa es la segunda prueba de que usted realmente conoce de Dios. Escuche esto, versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo. O sea que aquí no nos está hablando nada nuevo el apóstol. Sin embargo, en el versículo 8 parece que se contradice. Mire lo que dice. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Entonces yo le haría la pregunta aquí al apóstol, a ver, ¿al fin qué? ¿Es blanco o es negro? ¿Es un mandamiento antiguo o es nuevo? Porque usted nos está hablando de amar. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hay gente que aborrece muy fácil. Aborrecen muy fácil a la pareja. Cualquier cosa y la aborrecen, la mandan para la Patagonia. Aborrecen fácil al papá, aborrecen fácil a la mamá, lo rechazan. Pero entonces acláreme, por favor, apóstol, porque aquí el apóstol Juan está diciendo, pero que nos está dando un mandamiento antiguo, que no es nuevo, pero después en el versículo 8 dice que sí es nuevo. Bueno, vamos a aclarar. Nos dice que no es un nuevo mandamiento, sino uno antiguo. El apóstol empieza a hablar aquí en este capítulo, en estos versículos del amor. Y empieza diciendo que hay un mandamiento que está a punto de mencionar, que ese mandamiento no es nuevo, sino que es un mandamiento antiguo. Porque desde el principio, literalmente este mandamiento ya había sido dado. Por ejemplo, en Levítico y en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento ya se mencionaba el amar al prójimo. ¿Por qué entonces Juan no menciona este mandamiento directamente? ¿Por qué lo hace de una manera indirecta? Tenía una muy buena razón. Porque lo que iba a decir Juan, de todas maneras, a pesar de ser un mandamiento antiguo, tenía algo de nuevo. Y aquí es donde vamos a analizar esto con detalle. El mandamiento es antiguo porque desde la antigüedad, ya en las escrituras, se hablaba de amar al otro. Pero es nuevo en el sentido de que literalmente ya al amor que le debemos tener a los demás,
Hay un ingrediente que en el Antiguo Testamento no estaba y se llama Cristo Jesús. En ese sentido, el Señor Jesucristo le da al amor un nuevo significado. Por eso el apóstol dice, es antiguo, pero también es algo nuevo. El mandamiento que yo les doy hoy tiene un componente nuevo y es Cristo. Antes no teníamos a Cristo, ahora lo tenemos. Y en ese sentido es nuevo. Y este mandamiento se transforma. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo amó no solamente a sus enemigos, perdón, a sus amigos, sino que también amó a sus enemigos. Amó no solamente a la gente buena, sino también a los malos. No solamente amó a los justos, también a los pecadores. No solamente habló a los que socialmente eran aceptados o aceptables, sino también a los que eran rechazados. No solamente amó a los limpios e intachables, sino también a los sucios y a los contaminados. Y en ese sentido el Señor Jesús nos puede decir que nos está dando un mandamiento que tiene un poderosísimo componente que es nuevo. Dice la palabra en Mateo, tome nota de esta cita, Mateo capítulo 5 del 43 al 45, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahí está el mandamiento antiguo. Amarás a tu prójimo. Pero mire lo que decía, y aborrecerás a tu enemigo. Ese era el mandamiento antiguo. Tenía un componente de amar, pero también de aborrecer al enemigo. Y el Señor nos cambia aquí el tema. Viene con un mandamiento nuevo, en este sentido es nuevo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ven qué es lo que tiene de nuevo el mandamiento que Dios nos está dando a través de Cristo, y entienden mejor lo que el apóstol está diciendo cuando dice, no les escribo un mandamiento nuevo, porque ya se les había dicho, amen a su prójimo, pero también se les decía, aborrezcan al enemigo. Pero ahora en Cristo, ya el Señor nos dice, ya amen a su prójimo, pero también a su enemigo. Y nos habla de bendecir a los que nos maldicen, de hacerle bien a los que nos aborrecen, de orar por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, amar a enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y este fue un concepto totalmente nuevo sobre el amor. El hombre siempre se ha sentido libre de maltratar a los demás, especialmente a aquellas personas que lo han maltratado. ¿O usted cómo responde frente a la ofensa? ¿O usted cómo suele responder cuando se siente agredido o agredida? ¿No responde usted con dos piedras en la mano? Cuando usted está inconforme no responde con gritos, con agresión, va levantando la mano, va golpeando al que tenga enfrente y usted se justifica. Es que mire cómo me habló, es que mire la cara que me hace, es que mire cómo me trata, es que mire, es que mire, es que mire. Pero aquí hay una cosa impactante en este versículo que estamos leyendo de Mateo, que dice la palabra que tenemos que amar a esos enemigos que nos maldicen, aborrecen, ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que seamos hijos de vuestro Padre. O sea que ser hijo de Dios no es ir a una iglesia, escúcheme. Ser hijo de Dios no es congregarse, ser hijo de Dios no es simplemente servir, decir que creo en la palabra, leer la Biblia. Estamos hablando de que tenemos que obedecer y en eso es que se va a ver si realmente somos hijos. En los frutos. Y aquí dice que tenemos que amar.
a nuestros enemigos. Entonces, en la antigüedad y hoy día, la gente cuando se le hace mal, se siente en el derecho de maltratar, pagar mal por mal. Como la canción, golpe con golpe yo pago. Esa es la filosofía del mundo. El Señor nos dice una cosa totalmente diferente. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, estamos aplicando la antigua ley del talión, donde nos hacen algo y yo hago algo, ojo por ojo, diente por diente. Pero en este nuevo mandamiento que tiene una amplitud sin límites de amor, el Señor demanda, exige, demanda, no es si usted quiere, no es cuestión de emoción, amar a nuestros enemigos. Ah, tan fácil que es amar a los que a usted le caen bien, pero usted no ama tan bien a los que le cantan la tabla. Al que usted lo confronta, usted ya no lo ama tanto. Pero usted sí ama mucho al que le da la razón en todo, al que lo tiene contento en todo, al que a usted le cae bien y al que a su juicio ¡ay! Es un príncipe. Ay, no, qué caballero. Por eso es que los predicadores, los que hablan la palabra como es, no son tan populares en muchos círculos, sobre todo cuando están las ovejitas acostumbradas a un evangelio simpaticón, un evangelio light. Entonces nos sentimos libres de odiar, golpear, herir, ignorar, criticar, ser grosero, injuriar, calumniar, hablar mal, contraatacar al que nos hace mal. Pero la Biblia dice lo contrario. Pero Jesucristo ha mostrado que no podemos maltratar a la gente, escuche, sin importar lo que hayan hecho. Nosotros no tenemos ese derecho. Y advierta otra vez las palabras, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso el Señor nos dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, ahí está lo nuevo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero muchas veces no hay ese amor. Muchas veces lo que hay es una hipocresía. Usted me puede saludar a mí y uno ve eso y el Espíritu Santo muestra la hipocresía. Y muestra la lucha que hay en la persona cuando lo saluda a uno, pero uy, porque me tocó. Porque le tengo rencor, inquina ya en el corazón. Entonces el Señor dice algo bien sorprendente, el único camino para poder decir que somos discípulos de Él es amar al otro. Entonces, literalmente en eso vamos a ser conocidos como hijos de Dios. El versículo 8 ahí en Primera de Juan dice, sin embargo os escribo un nuevo mandamiento. Tiene que ver con lo que el Señor Jesús dijo. Ya usted tiene claro a qué hace referencia ese nuevo mandamiento. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. En lo que Cristo hizo en la cruz. Así como Él dio, se dio de gracia, nosotros tenemos que dar de gracia. Y en vosotros, es decir, este mandamiento es nuevo y es verdadero en Él, en lo que Cristo hizo en la cruz, en el amor que Él manifestó por nosotros, pero también en nosotros se hace verdadero, real, palpable. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Escuche, el amor se hace conocido ahora por la luz, el amor de Cristo. El amor se hace conocido por la luz verdadera que brilla y borra la oscuridad.
Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa oscuridad o esas tinieblas se refiere a la antigua idea del hombre sobre el amor, donde amaba a quien quería. Este señor Pablo Escobar amó profundamente siempre a su familia, pero mucho. Se hacía matar por ellos y estaba dispuesto a lo que fuera. En alguna ocasión a su hija pequeña, estando huyendo y escondidos, la niña estaban en un lugar de mucho frío y pues corría peligro la vida de la niña y no tuvo problema en quemar, hacer una hoguera con $2,500,000. Con eso hizo una hoguera. Eso es la manifestación de un amor de un papá sobre su hija. Sin embargo, este hombre estuvo dispuesto a matar a mucha gente y lo hizo, y persiguió a mucha gente a los que él consideraba sus enemigos. La iglesia está llena de creyentes que son buenos amando a los que les caen bien, con aquellos que sentimos afinidad, con aquellos que nos llevamos bien, con aquellos que nunca nos confrontan, que nos hacen la vida más suave, más fácil, entre comillas. Pero cuando encontramos la persona que nos confronta, sea a través de la palabra, sea a través de un consejo, sea a través de comentarios, y nos hace caer en cuenta y nos dice que estamos cometiendo errores, empezamos a generar broncas y empezamos a generar resistencia y empezamos a generar encono en el corazón. Y repito, usted puede ser socialmente muy correcta, mi señora, muy decente, la felicito por su cordialidad, por su educación, por su delicadeza. Usted puede ser, señor, una persona muy cordial, muy amable, muy decente, muy educado, porque lo cortés no quita lo valiente, dicen. Pero el tema es que el que sí está viendo su corazón es Dios. El que sí está viendo su corazón es el Dios del cielo. Y a Él le tendremos que dar cuentas de lo que sentimos. Entonces, cuando este versículo 8 nos dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, lo que nos está diciendo es que Dios, a través del conocimiento de su palabra, de la obra del Señor, de quién es Dios, de quién es su Hijo amado, nos va quitando la oscuridad, nos va quitando las tinieblas de la mente, nos va cambiando esos conceptos viejos, antiguos, y el Señor con su luz, con su sabiduría, con su conocimiento, con su palabra, nos va alumbrando. Por eso dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, verdadera, porque hay luces que son luces, pero no son verdaderas. Usted encuentra gente que practica el Reiki, la meditación trascendental, la metafísica y aman. Dicen amar al prójimo y mantienen una paz. Dicen mantener una paz y dicen mantener los conflictos lejos. Ahí está el ejemplo de Mahatma Gandhi, está el ejemplo de Buda, está el ejemplo de Mahoma, que fueron luz para muchos, pero no es una luz o no son luz verdadera. Por eso aquí dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué alumbra? Nuestro entendimiento, nuestro corazón. Entonces la oscuridad se refiere a la antigua idea del hombre sobre el amor, donde creía que podía reaccionar contra aquella persona que lo maltratara. Pero el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, a través de la verdad de su palabra, nos ilumina. Con razón dice la Biblia que la palabra es lumbrera, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino.
Entonces, literalmente, para responder la pregunta que hace César, si uno perdona, pero la persona se empeña en seguir haciendo daño y en seguir haciendo mal, no nos queda otra cosa que orar y poner eso en manos de Dios, porque nuestro vengador es Dios. Él es el que cobra venganza, no nosotros. Y nosotros no debemos caer en el error, literalmente, de tomar la justicia por nuestras manos. Pedirle al Señor que sea Él el que obre justicia. Entonces el hombre debe amar a su prójimo sin importar lo que éste haga. Y amarlo no significa entonces que yo tengo que ir a darle un abrazo, un beso y cada que me lo encuentre le sonrío. No. Una persona que a mí me hace mal, yo me alejo de la persona. Es lo más sabio que yo puedo hacer. Pero no es bíblico, escúcheme, no es bíblico maldecir. Eso no es bíblico. Y cuando usted vea a un predicador parado en un púlpito maldiciendo, eso no es de Dios. Tenga cuidado. De pronto le están metiendo una doctrina de demonios. Y con eso debemos tener cuidado porque hoy en los púlpitos se ve a mucho predicador haciendo eso y la gente a eso le dice amén. Y si no, para la muestra un botón. Escuchen atentamente lo que este señor Guillermo Maldonado hace y dice. ¿Será esto de... Hay una unción sobre mí There is an anointing upon me que muy raras veces la he usado that I've rarely y used. es decretar juicio contra mis enemigos. Is to decree judgment against my enemies. Piensan los estúpidos They think the que dummies nosotros no tenemos discernimiento. that we have no discernment. Quiero decirte algo, I want to tell you something. como apóstol de Dios, As an apostle of yo God, desato juicio sobre ellos. I release judgment. Piensan los estúpidos They think the que dummies nosotros no tenemos discernimiento. that we have no discernment. Estamos en una guerra We are in war. y porque estamos en una guerra, And because we're in we war, have to release judgment. tenemos que desatar el juicio. Muchos de esos que vienen aquí Many of those coming here y no se convierten a Jesús, don't convert to y los Jesus. que vienen aquí, los que me están viendo en el internet, And those watching on the internet, terminan muertos, they end up dead, leprosos, with en leprosy, la cárcel, in jail, destruidos destroyed por el pecado, by sin, por el mismo infierno. by hell itself. Do not mess around with me and with the church. No se meta conmigo ni la iglesia. Doesn't Es cierto que meterse con un siervo a juzgarlo a él, su vida, sus errores, por sus pecados, por lo que sea, puede traer maldición. Eso es verdad, eso es bíblico. En alguna oportunidad estudiaremos eso. Eso es bíblico y eso es verdad. Lo que no es bíblico es que usted se pare a maldecir a otros. Y esto que esta persona está aquí enseñando, este pastor, es un claro ejemplo de doctrinas de demonios. Eso no está en la Biblia, hermano. Y este hombre habla de una unción para establecer juicio. ¿De dónde sacó esa unción? Si ni siquiera el Señor Jesucristo, dice la palabra, que fue llevado como oveja al matadero, dice que no abrió su boca. Entonces, ¿de dónde sacó este cuento? Eso se llama terror psicológico. Pero lo más impactante es ver a los miles y miles de personas creyendo este tipo de cosas. Ni usted ni yo tenemos derecho a proferir este tipo de cosas sobre nadie. Ni debemos guardar rencor ni odio en nuestro corazón. Porque la pelea no es nuestra. La pelea es literalmente contra cosas espirituales. Cuando los padres maldicen a los hijos son padres ciegos. Son padres, un padre que maldice a un hijo no conoce de Dios. Porque anda en ceguera, está ciego. Un padre que conoce realmente de Dios y ama a Dios no va a maldecir a sus hijos. Entonces, nosotros debemos tener claro algo.
que nosotros podemos estar haciendo una profesión falsa de fe si no estamos cumpliendo. Y yo le hago un llamado hoy a todos y cada uno de ustedes. Si usted tiene algo contra alguien, si es contra mí, llámeme a un lado y póngase a cuentas. Hable, pero no guarde encono. Si es contra un familiar, si es contra un tío, primo, hermano, abuelo, pareja, y no, hablar no es echar madrazos, ni recibir a las patadas, ni insultar, ni tratar mal. No traiga maldición a su vida, no traiga maldición a su hogar. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Hay gente que en medio de rabietas y de pataletas psicológicas acaban, perdónenme el dicho de las abuelas, hasta con el nido de la perra. Acaban con lo que sea, destruyen lo que sea y lo hacen con palabras y le dan entrada a demonios, a que los atormenten psicológicamente, espiritualmente. Y si hay hijos, qué terrible. Porque usted cuando usted tiene hijos y usted aportilla el vallado, cuando usted rompe la valla de protección, que es la obediencia a la palabra, el diablo no solo lo va a morder a usted, se le va a meter con sus hijos. Mis amados, tengamos cuidado. La palabra es para obedecerla. Y el Señor es muy claro. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que me legitima a mí como hijo verdadero de Dios es obedecer la palabra y sus mandamientos. Y uno de ellos es este. Y esta es la segunda prueba de la que estamos hablando en esta semana, de que somos hijos de verdad, creyentes. Y es que amamos a nuestro enemigo, a ese que me maldice, a ese que en el trabajo habla mal de mí. ¿Es fácil? No, no es fácil. Y cuando usted piense en lo difícil que es, piense en lo que Cristo hizo por usted en la cruz, porque no hay nada más difícil que eso. Y Él pagó el precio por usted. Y así como hemos recibido de gracia debemos dar. Y si en su corazón hay acumuladas cosas contra quien sea, el derecho es acérquese y pida perdón. Y usted no se ponga a pensar si esa persona le dice, le mira, se burla, lo ridiculiza. Usted no se preocupe por eso. Usted está obedeciendo a Dios para estar a cuentas delante de Dios. Ya lo que haga la otra persona, ese es un problema de esa persona. Y eso es un problema de esa persona allá con Dios. Entonces, literalmente nosotros debemos entender que esta es una prueba, esta es una señal. Pero yo me he encontrado, escuché, con gente que lleva años en una iglesia, tienen un problema con alguien y qué encono tan terrible contra esa persona o esas personas. Padres de familia, madres de familia, que en la iglesia son una maravilla, pero una maravilla. En la casa, Dios mío, son unas fieras, pero fieras. Y tratan mal y pisotean y dañan y no les importa destrozar y en momentos de rabia dicen todas las barbaridades que se les venga a la cabeza y se nos olvida que abriendo la boca también podemos abrirle puertas a Satanás a que vengan demonios y nos acaben. Por eso dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano. Esto está hablando de una profesión. El que dice que está en la luz, en Cristo, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Se engaña a sí mismo, no se da cuenta. El que está en la luz, es decir, que cree en Cristo, que ha sido bautizado, que pertenece a la iglesia, que ha sido establecido, discipulado,
que toma la cena del Señor, que lee la palabra de Cristo, que ora, que vive, que enseña sobre Cristo, ese que dice estar en la luz, pero que aborrece, odia a su hermano, ese que simplemente dice es que no me cae muy bien, es que no siento mucha paz, eso es aborrecer. Es que me hizo daño, es que me maltrató, es que mire cómo me habló. Cualquiera que sea la razón, eso no es amor. Amor no es maltratar, amor no es odiar, amor no es rechazar. El Señor Jesucristo reveló la luz del amor del Padre para con nosotros. Y estamos llamados, es un mandamiento, a amar a nuestro prójimo, aun a aquellos que son nuestros enemigos. Usted no puede y no debe decir, no debe engañarse diciendo que usted conoce a Dios mientras usted aborrece. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Y nosotros nos dejamos llevar por unas cosas que, ay, Dios mío. Para la muestra, otro botón de este señor Benny Hinn, confrontado por un verdadero siervo de Dios llamado David Wilkerson, que ya murió. David Wilkerson, que es un verdadero siervo, confronta a este tipo, Benny Hinn. Pero la gente se come todas estas cosas. Bueno, para eso estamos conociendo la palabra. Escuche por favor, con atención. Lo que dice David Wilkerson primero, confrontando a este señor Benny Hinn, que se levanta a dar maldiciones. But when a man stands Pero cuando un hombre se levanta and tells the whole United y programa al país entero de los Estados Unidos en una de sus reuniones, yo maldigo a cualquier hombre o predicador que se opone a mi ministerio, yo le maldigo. Cuando un hombre se opone, se para delante de la gente en la televisión y dice, Jesús me ha dicho que un día va a estar personalmente en carne y hueso en una de mis reuniones. that's blasphemy. Eso es blasfemia, That is the doctrine of doctrina de demonios. demons. Yet you sit there. Sin embargo, la gente está allí sentada y lo creen, lo aplauden, les parece bien Are being fornicated with. y ven milagros Fornication. y la gente lo cree, Spiritual fornication. pero eso es una fornicación espiritual. Ahora vamos a escuchar lo que dice el pastor Benny Hinn. I place a curse Yo coloco una maldición on every man sobre cada hombre y cada mujer that will stretch his hand. que levanta sus manos contra esta unción. I curse that man Yo maldigo al hombre who dares to que se atreve a hablar una palabra contra este ministerio. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos y podríamos poner muchísimos más. Muchísimos más. En las iglesias hay muchas formas de aborrecer a la gente y formas solapadas de aborrecer a la gente. Cuando una persona se levanta en una iglesia leyendo las escrituras a preguntar, a confrontar lo que en esta iglesia se está enseñando, generalmente, especialmente los que ponen ahí de líderes que no son pastores, le dicen a la gente, o los que llaman coordinadores, le van y le dicen a la gente, el que no esté de acuerdo con la visión de la iglesia y con la enseñanza de esta iglesia, que se vaya. Eso es aborrecer.
Y eso es pretender mantener a la gente controlada. Eso se llama control mental, aunque digan que no. Pero ¿en dónde está en la Biblia que nosotros no podemos ya pensar, hermano? Tenemos todo el derecho de mirar las escrituras y analizar lo que se nos está enseñando, pero por hacer eso también se nos aborrece. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que nos tenemos que poner a cuentas, porque muchas veces Dios nos quiere bendecir y las cosas no cambian y uno todavía dice, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué estoy haciendo mal? ¿Y qué será que las finanzas no fluyen? ¿Y por qué yo vivo así? Pues agotado, cansado, desanimado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pero lleno del amor de Dios y en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. No, algo está marchando mal, mi amigo. Algo está marchando mal. Dice la palabra en Proverbios 15:17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Dice en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no lo aborrecerás. Mire lo que está hablando, del corazón. Yo conozco gente que a mí me ven y me saludan con abrazo y festivo a cada llegada, pero lo aborrecen a uno en el corazón, lo aborrecen a uno. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes del pecado. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este es un tema serio. Y aquí nosotros no nos podemos justificar. Usted pudo haber sido hijo de la peor, de la que usted considera la peor de las mujeres. Usted pudo o puede ser hijo del peor de los hombres. Pero Dios no nos está llamando a aborrecer. Y si a usted su mamá le humilló, su papá le humilló, lo ha maldecido, lo desheredaron, lo echaron, lo desecharon, no le volvieron a hablar, no importa. Usted está llamado por Cristo, por el amor de Dios, por la obra del Señor, a perdonar y a no guardar odio ni rencor. ¿Y qué hago si ellos no me quieren hablar? Ese ya no es problema suyo. Eso déjelo en manos de Dios. En cuanto a usted le sea posible, vaya y póngase a cuentas, porque muchas cosas están frenadas y estancadas por eso. Porque por ese odio, por esa rabia, por ese encono, como lo dice en Levítico, por aborrecer a su hermano en su corazón. Ah, no, cada que lo encuentra usted con esa capacidad. Mira, hay gente que tiene una capacidad de carisma y una capacidad social de caerle bien a la gente, pero hay una hipocresía y un veneno por dentro en el alma terrible. Dios está aborreciendo eso. Es que a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos meter los dedos entre la boca. De Dios no nos podemos burlar. Y muchos problemas emocionales, mentales y psicológicos radican de eso, de muchas cosas que no hemos logrado perdonar. Es que mi papá me hizo, es que mi mamá me hizo, es que mi mamá, es que me hicieron, es que me humillaron, es que me pegaron, es que me echaron, es que me desheredaron, a mi hermano le servían más carne que a mí, es que ellos sí los consentían, es que mi mamá, es que ella prefiere a mi hermana, es que... ¿Y cuántos lleva usted en Cristo? 10 años, pero perdiendo el tiempo entonces. ¿Qué evangelio le han enseñado? Usted está obligado, es un deber para que usted sea considerado hijo, perdonar, amar. Esto no habla de compinchería, ni habla de estar dando abrazos y besos. Es no guardar cosas en su corazón hacia aquellos que le han hecho daño. Muchos piden sanidad del cuerpo. Mucha gente pide sanidad del cuerpo de una enfermedad, se ven mal, pero en el corazón está podrido. Y le piden a Dios sanidad. Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Mira cómo estoy, mira mi salud, Señor, sáname.
pero no se han dispuesto para que el corazón sea sanado primero. Si su corazón no es sanado, usted no va a recibir sanidad física, porque primero es la sanidad espiritual. Y nos guste o no, pero el orden no se puede invertir, mis amados. El orden no se puede invertir. Juan 13:35 dice, el Señor Jesús hablándole a los discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Dios? Porque lo merecíamos. Olvídese. Olvídese. El amor sea sin fingimiento. El que es hipócrita de corazón, muy bueno socialmente aparentando, pero el corazón podrido de hipocresía. El amor sea sin fingimiento. Romanos 12:9. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:12. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La oscuridad es odio, es amargura. Y el que camina en eso está en tinieblas. El Señor nos ayude a entender este tema, mis amados. ¿Quiere sanidad física? Póngase a cuentas con quien se tenga que poner a cuentas. Y si ese fulano o esa fulana o esos fulanos lo siguen rechazando y odiando, ese ya no es su problema. Porque usted se está poniendo a cuentas es delante de Dios, con Dios. Entonces voy y busco a esa mujer que me hizo tanto daño. Voy y perdono a ese esposo, a esa esposa que me hicieron tanto daño. Voy y pido perdón, dejo a un lado el orgullo, dejo a un lado tanta soberbia, dejo a un lado tanta altivez, dejo a un lado tanto argumento y tanta justificación. Y voy y pido perdón. Si el otro quiere o no perdonarme, si se burla, si le parece ridículo y tonto, ese no es mi problema. Mi responsabilidad es estar a cuentas delante del Dios del cielo. Punto. Amén. Eso es lo que nos debe importar. Hay cosas estancadas en las vidas de muchos de ustedes. Cosas estancadas. Bendiciones estancadas. Progreso estancado. Proyectos de vida estancados. Porque no se está cumpliendo este mandamiento y nos lo estamos pasando por la faja. Y eso de amar los unos a los otros no es una frase de cajón. Ah, ya sí, amar los unos a los otros. Me sabe a cacho. No, señor. Nos tenemos que poner a cuentas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, alabanza y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. No queremos decir que estamos bien, no queremos decir que estamos a cuentas. Queremos decirte esta noche, Señor, muéstranos cómo está nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. No es fácil, para nada fácil. Te pedimos la fuerza, la sabiduría, el deseo de obedecerte de corazón, para poder, Señor, bendecir a nuestros enemigos, amarlos, bendecir a los que nos maldicen, hacerle bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan física y psicológicamente y por los que nos persiguen en el nombre de Jesús. Que no paguemos
mal por mal, porque tú eres quien cobra venganza, no nosotros, eres tú. Lo ponemos en tus manos, Señor. A todos aquellos que nos han hecho daño, engañado, usado, abusado, que nos han utilizado, que nos han maltratado, aquellos padres y madres que nos han rechazado por alguna razón, por la que sea, pero que nos rechazaron, que hirieron nuestro corazón, que un día con sus palabras en medio de un ataque de ira nos dijeron: lo desconozco, usted ya no es mi hijo ni mi hija, y no quiero saber de usted. Queremos perdonar. Queremos perdonar porque ese es el amor que tú nos diste. Un amor que no merecíamos, un perdón que no merecíamos, y nos enseñas hoy que tenemos que amar a los demás como tú nos amaste. Es decir, sin merecerlo, nos diste todo. Ayúdanos en el nombre de Jesús, y te pido que les muestres a cada uno y a cada una de las personas que están escuchando estos devocionales por sala, a través de los audios en WhatsApp, que hables a sus corazones, Señor. Porque no queremos estancada, Señor, la bendición, la gloria tuya en nuestras vidas. Te suplicamos nos ayudes, Señor. Amén y amén.